y en realidad van a ver que voy a hacer quizás más preguntas que respuestas, ¿no? Y en particular, desde las fronteras, me parece que es un concepto súper potente, y me surgió, con la invitación me surgió, bueno, ¿qué son las fronteras? ¿Quién las define? Quizás más importante, ¿quién define las fronteras? ¿De quién depende ampliar mis fronteras? Me parece que esa es una fundamental, ¿no? Una pregunta fundamental. Yo estoy aquí, de alguna manera, ampliando mis fronteras, ¿ah? Tengo que pensar ciertas cosas para estar acá, siento ciertas cosas que las tengo que superar, a lo mejor, y ponerme en movimiento. Me pareció que la pintura reflejaba muy bien, ¿ah? De una manera quizás más abstracta, lo que pueden ser nuestras fronteras. Y quizás, en lo que me toca a mí, y en lo que me toca a mí hoy día, acá con ustedes, una pregunta importante es: ¿qué relación tienen estas fronteras con el cambio y con el conflicto? Yo creo que hay una relación bien directa, y vamos a ver en el transcurso de esta charla por dónde podría ir eso. Y creo que yo trabajo bastante en el diálogo, y me parece que una pregunta súper importante en el diálogo es: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿No? Y es una pregunta que no siempre nos hacemos, que no siempre tenemos esa conversación. Me parece que es lo más humano, que es lo más sabroso, si lo quieren desde una perspectiva. No les voy a contar la historia de mi vida, porque no lo quiero hacer tampoco, y no tenemos el tiempo para eso. Pero simplemente les cuento que, claro, yo soy ingeniero, y puede sonar raro que yo, siendo un ingeniero civil, hidráulico y ambiental, trabaje en estos temas. Mi padre era ingeniero, mi hermana mayor que me seguía es ingeniero, yo era bueno para las matemáticas, era como razonable que tenía que ser ingeniero, y dentro de la ingeniería me llamó la atención la palabra ambiental. Después empiezo a trabajar en medio ambiente y me empiezo a convencer que el tema ambiental era más o menos solucionable, abordable, pero el tema social, pucha, que es difícil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Con los seres humanos, con los miedos, con los prejuicios, con los conflictos, etcétera. Y por ahí entonces me voy moviendo y me voy metiendo, y eso tiene bastante relación con cómo yo llego a hacer lo que hago y con quién yo soy. Una casi infidencia. Yo, mirando después para atrás, decía: pero ¿cómo es esto que estoy metido en la participación, en el diálogo y en los conflictos? Y veía que cuando yo era chico, muchas veces estaba en el no diálogo de mis padres, ¿no? O en el diálogo de mis padres, o en el conflicto también. Y podía estar a veces ahí entre medio. Entonces, hay algunos elementos externos que nos condicionan, hay algunos elementos internos, y quizás unos incluso más misteriosos que no sabemos muy bien explicar, ¿no? Lo que les decía es que me parece a mí, desde mi experiencia, que es muy común que no tengamos este tipo de conversación: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Sino que rápidamente vayamos a una conversación más del tipo: ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tienes tú? ¿Qué podríamos hacer juntos? ¿No? Y esa última ya sería una conversación mucho más de coordinación, de coordinar lo que podemos hacer. ¿Qué relación tiene esto con los conflictos, nuevamente? Me parece a mí que hay una línea muy natural en cómo nos relacionamos, ¿no? Y en cómo establecemos un diálogo, y en cómo podemos llegar a acuerdos y solucionar conflictos. Y en esa línea me parece que es fundamental, primero, una base de construir una relación y de tener una conversación del tipo: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Luego, un segundo nivel del tipo explorar estas posibilidades de qué haces tú y qué hago yo. Y recién ahí llegar a pensar, a conversar qué podríamos hacer juntos y cómo coordinamos una acción. ¿Desde dónde veo todo esto yo? No voy a entrar en detalle de eso, pero simplemente contarles que, claro, lo veo mucho desde el medio ambiente, mucho desde el desarrollo sustentable. ¿Por qué? ¿Por qué pasan los conflictos, o por qué se evidencian tan fuertemente en temas ambientales, en temas del desarrollo? Es una buena pregunta, creo. Desde mi experiencia hay mucho que ver con una complejidad social, ¿no? Somos distintos. Probablemente, si hago una pregunta acá, tenemos el mismo número de respuestas que personas somos.
hay una complejidad dinámica en el sentido de que a lo mejor la causa de un problema no se manifiesta al mismo tiempo que el problema en sí, ¿no? Entonces hay una complejidad, el cambio climático, la capa de ozono, todos esos fenómenos dan cuenta de esa complejidad dinámica, y hay una complejidad emergente o generativa que se refiere a que muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son las relaciones causa-efecto, ¿no? Y hay mucha incertidumbre en ese sentido. Yo no me declaro y no hago un análisis de conflictos en ese sentido, sino que más bien lo que me desvela y lo que me mueve, lo que me interesa es cómo producir relaciones constructivas, cómo producir un diálogo entre actores diversos frente a estos temas como los temas ambientales y de desarrollo que son complejos. Entonces, mi lente, y como lo anunciaban, en realidad está bastante en el ser humano, más que en un análisis político, sociológico de fenómenos de masa. Entremos entonces un poquito más en el conflicto y quizás para entrar en eso y desde esta perspectiva, desde este lente que yo les estoy diciendo, la primera pregunta que me surge a mí es, bueno, ¿quiénes somos? ¿No? ¿O qué somos? ¿Qué facultades tenemos? ¿Cómo funcionamos socialmente? Pueden sonar preguntas bien raras, ¿no? y difíciles, y de hecho lo son, creo, pero simplemente me parece a mí, y los invito a ustedes a pensarlo ahora, cuando trabajamos, ¿no? Cuando tenemos relaciones familiares, relaciones laborales, cuando tenemos una reunión de trabajo, ¿desde dónde funcionamos principalmente? ¿Qué es lo que ponemos ahí adelante principalmente? Me parece a mí que mucho está o ha estado explícitamente, reconocidamente en nuestra cabeza, ¿ah? De hecho, si pensamos un poco la manera que funcionamos, la manera que nos sentamos, ¿no? Nos sentamos a trabajar con una mesa que de hecho nos bloquea de aquí para abajo y que nos deja visibles de aquí para arriba, lo que está en juego, lo que importa, por ponerlo de alguna manera, son ideas, son contenidos, son datos, son teorías. Eso es lo que está ahí en juego y en eso nos movemos. Entonces la pregunta podría ser, bueno, pero ¿somos cabeza solamente? ¿O somos algo más, ¿no? Y si somos algo más, ¿qué es lo que importa en estos temas respecto a lo que somos? En realidad, me parece a mí claro que somos más que cabeza, ¿no es cierto? Y que contamos con 3 facultades esenciales y, como dice ahí, facultades esencialmente humanas. Y si ustedes me ven, ¿no es cierto? Y si viene un extraterrestre para acá y nos mira, puede ver que somos una cabeza, efectivamente, ¿no? Donde hay ideas, hay datos, hay información, y está esencialmente nuestro pensar, pero también vería que somos un ser sintiente, ¿no? Donde hay un corazón, hay un sistema circulatorio, y entonces aquí se mueve otra dimensión, ¿no? Una dimensión de sentimientos, de simpatías, de antipatías. Y por último, hay algo más, ¿no? Yo gesticulo con mis manos, me muevo con mis piernas, actúo en el mundo, ¿no? Fíjense que hay una polaridad re interesante entre la cabeza, que funciona en imágenes solamente. Mi cabeza funciona solo con imágenes. Lo que yo tengo acá adentro no es lo que está allá afuera, son imágenes de lo que está allá afuera. Y con mis manos, con mis piernas, con todo eso, yo voy y materializo, ¿no? Yo actúo en el mundo. Hay una polaridad muy interesante que de alguna manera hay un puente que es lo que yo siento, ¿no? Que me permite esta conexión entre ese pensar y ese sentir. Y la pregunta que nos podríamos hacer aquí es, bueno, entonces si partimos de la base que somos 3 cosas al menos, una cabeza, ¿no? Un sistema que siente con un pecho, y miembros que actúan en el mundo, desde las cuerdas vocales para afuera, entonces, por una parte, ¿cómo trabajamos con todos esos ingredientes? En realidad, trabajamos cuando aprendemos, por ejemplo. ¿Trabajamos desde estas 3 facultades humanas? ¿O en realidad pareciera ser que nos quieren enseñar y tenemos que aprender solo desde la cabeza, ¿no? Estoy arrojando reflexiones solamente. Si entramos en los conflictos, entonces
tendríamos que reconocer que los conflictos se pueden dar, si creemos en esto, por diferencias en el pensar, por diferencias en lo que yo siento y también por diferencias en lo que yo hago o lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, claro, yo puedo tener conflictos, si pienso en conflictos ambientales, producto de diferencias en la información. Yo no creo en tu información, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo otros datos. También puedo tener diferencias y conflictos porque yo tengo valores distintos, ¿no? Yo siento, los valores son propios de mi sentir, ¿no? Y yo tengo un valor asociado a la naturaleza que es totalmente distinto al tuyo, ¿no? Y eso nos puede llevar eventualmente a una situación de conflicto. Y también podríamos tener diferencias o conflictos por ejemplo, procedimientos, maneras de actuar, ¿no es cierto? Intenciones que se plasman y que eso nos hace tener entonces situaciones de conflicto. Pero ojalá todo fuera tan ordenadito, ¿no es cierto? Y tan así. La verdad es que todo pasa también por nuestras percepciones, ¿no? Y mi percepción es muy distinta a tu percepción, puede serlo. Y aquí nos vamos a poner un poco más interesante. Fíjense en esa imagen, ¿no es cierto? Y yo me imagino lo que ustedes ven en esa imagen, pero fíjense que hay estudios con esta imagen que dicen que los niños pequeños no pueden ver a una pareja abrazándose. No ven eso. Los niños pequeños no pueden ver eso. Los niños pequeños solo ven 9 delfines en esa imagen. Entonces, si luego de 3 segundos que ya pasaron, ustedes no pueden ver delfines, se darán cuenta del tipo de asociaciones que ustedes hacen, ¿no es cierto? Esto que parece trivial, ¿no es cierto?, y que nos reímos, es lo que nos pasa en cada segundo, en cada problema, en cada situación, en cada relación que yo tengo, ¿no es cierto? Yo puedo ver a una persona y su aspecto físico incluso ya me trae asociaciones de mala onda o buena onda, por ejemplo. ¿Se entiende? Siempre tenemos diferencias, ¿no? Y ese no es el tema. El tema es cómo manejamos las diferencias. Las diferencias no necesariamente son conflictos. Ya les decía, todos en esta sala podemos tener diferencias sobre lo que significa el desarrollo sustentable, por ejemplo. El tema es cómo manejamos nuestras diferencias y que la manera de manejar las diferencias no te haga daño a ti, ¿no es cierto? Y no me haga daño a mí. Entonces, ese es el asunto, cómo manejamos, cómo experimentamos por una parte y cómo manejamos nuestras diferencias, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de mucho dinamismo, ¿no es cierto?, cambios muy rápidos hacia un supuesto progreso, pero por caminos complejos, tortuosos, y con un planeta Tierra que está complicado por una serie de temas. Bueno, y redondeando, ¿qué hacemos entonces frente al conflicto? Primero, y lo que me interesaría transmitirles a ustedes acá, es que, una pregunta nuevamente, ¿hay alguna relación entre los conflictos que se producen entre grupos, por ejemplo, entre una empresa, una organización y una comunidad, y los eventuales conflictos que ocurran dentro de la empresa, de la organización o de la comunidad? ¿Quién cree que hay una relación en eso? ¿Nadie cree que hay una relación entre los conflictos que se producen? ¿Sí? ¿Alguien cree que que hay una relación? Sí, parece que varios creen que sí. En mi experiencia, y se los digo por mi experiencia personal y por lo que yo he visto y he vivido, hay una relación extremadamente directa, ¿no? Y creo que era Santo Tomás de Aquino que decía, yo no puedo dar lo que no tengo. Y lo que yo veo entonces en muchas situaciones es que los conflictos entre organizaciones y comunidades, empresas y comunidades, muchas veces las cajas de Pandora y las razones están adentro. Y eso de encontramos al diablo entonces implica que el diablo en realidad no está allá afuera. El diablo está aquí adentro mío, ¿no es cierto? Y quizás una buena manera de partir manejando los conflictos es conociendo qué pasa ahí adentro. Y esto implica que la tarea no es fácil, ¿no? Hay pega. Y eso nos cuesta. Ese es simplemente un buen recurso y una ilustración que me gusta, que dice que este diablo no solo está dentro nuestro, sino que este diablo también es muy perverso y nos puede llevar a situaciones que son de auto boicot, ¿no? Nos enredamos en un conflicto y ahí nos quedamos atrapados.
Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, desde mi perspectiva, yo no puedo dar una orden, ¿no es cierto?, para arreglar un conflicto, para solucionar algo de este estilo, sino que me tengo que ir por otros caminos que son más sutiles, como por ejemplo, preguntarme cómo está mi capacidad para escuchar, cómo está mi capacidad para hacer preguntas, cómo está funcionando nuestra organización. Si mi organización, empresa, comunidad, lo que sea, fuera un ser humano con un cuerpo físico, las organizaciones tienen un cuerpo físico, edificio, esta universidad, ¿cómo está ese cuerpo físico? Yo tengo una vitalidad, ¿no es cierto?, dado por mis signos vitales, dado por mi energía. ¿Cómo está esa vitalidad de esa organización? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Está débil? Las organizaciones, tal como yo tengo emociones, ¿no? Las organizaciones también tienen un cuerpo, si ustedes quieren, de emociones, de las relaciones que se producen ahí. Y me podría preguntar cómo está ese cuerpo de emociones de la organización. Y por último, también me podría preguntar, bueno, ¿cómo está el espíritu de esta organización? ¿No? Tal como mi espíritu, y espíritu entendido en el sentido de mis valores, mi visión del mundo, mi misión en el mundo. Bueno, pero ya, y con esto terminando, ¿qué podemos hacer en el caso de, por ejemplo, empresas y comunidades? Reconociendo que claramente todas las situaciones pueden ser distintas, no hay panaceas, no hay recetas universales, pero sí hay aspectos esenciales. Y les voy a hacer nada más que algunas preguntas. ¿Cuánto esfuerzo hacemos por conocer realmente nuestras comunidades, nuestros vecinos? Si yo soy una organización, si yo soy una empresa, ¿cuánto realmente invierto sistemáticamente para conocer esos públicos, esos vecinos que están ahí? Mi respuesta y mi experiencia es que en general, poquísimo, poquísimo, ¿no? Y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero ni nada por el estilo. ¿Sabemos comunicar honestamente de un modo apropiado lo esencial? ¿O bien en realidad somos bien expertos en marketing y en propaganda? ¿Ah? Yo, créanme, grandes peleas que he tenido con empresas, con organizaciones, es hacerles entender que la comunicación con comunidades, con vecinos, con actores, no es solo lo que están diciendo. Y pasa lo mismo aquí hoy día en esta conversación. Lo más probable es que las palabras que yo estoy diciendo pesan un 30% de lo que ustedes entienden, de lo que ustedes creen, de lo que yo estoy diciendo. El 70% va a tener que ver con gestualidad, con mirada, con otras cosas, ¿no? Y eso hay estudios que lo reafirman. Entonces las empresas muchas veces quieren hacer la propaganda tipo gran tienda comercial, ¿no es cierto? O la comunicación tipo gran tienda comercial, sin entender que es mucho más que eso. ¿Tenemos realmente maneras de interactuar personalmente, humanamente, con nuestros públicos, comunidades, vecinos? ¿O realmente son relaciones vía la prensa? A mí me ha tocado varias veces la experiencia de ir a reuniones entre empresas y comunidades donde el formato es violento. La plataforma está elevada, donde se sienta una empresa, la comunidad está por allá, ellos tienen micrófono, ellos tienen PowerPoint, la comunidad no tiene micrófono, hasta extremos donde hay una modelo ofreciendo el café con minifalda, ese tipo de cosas. Entonces parece que tenemos trabajo ahí también. ¿Sabemos trabajar y tomar decisiones colectivamente? ¿Con quién tenemos que tomar decisiones colectivamente? ¿Con 1.500 personas de una comunidad? ¿Con sus líderes? ¿Cómo los identificamos? Hay hartas preguntas también ahí. Hay harto que hacer ahí. Entonces, y con esto termino, el conflicto es inherente a nosotros, sin duda, es inherente al cambio, es inherente a ampliar nuestras fronteras, y me cuelgo nuevamente del concepto de estas charlas. El diálogo y los procesos de cambio, entonces, me parece a mí que cobran cada vez mayor relevancia. No sé si sabemos realmente bien cómo hacerlo, y esto es un camino de aprendizaje para todos. En estos procesos me parece que lo interno está muy ligado a lo externo, y me parece que estamos en un contexto muy dinámico de cambio personal y cambio social, ¿no es cierto? Yo creo que la figura habla por sí sola, y yo simplemente la podría definir como el proceso de creación de conciencia, ¿no es cierto? Ahí es donde estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Hablamos al principio que la idea era provocar